Gabriel Rufián, el eterno bufón de las redes sociales, ha vuelto la carga con su inconfundible sabiduría de sofá, esa que solo se encuentra a los confines de Twitter y que se mide en 280 caracteres. Este personaje, por alguna extraña razón, parece convencido de que sus ataques a Santiago Abascal son algo más que un mal chiste que no tendría cabida ni en el peor sketch de José Mota. Pero no, aquí está, una vez más, haciendo de las suyas, como si el destino político de España dependiera de los insultos de un tipo que no ha pasado de ser el bufón digital de turno. Y lo que hace aún más triste todo esto es que, lejos de asumir su irrelevancia, parece seguir pensando que sus bromas de barra de bar pueden influir en el curso de la política nacional. Antes de continuar, suscríbete si crees que todos estos corruptos sobran en España, ya que solo ensucian España. Esta vez, Rufián ha decidido burlarse de la entrevista de Abascal en Estados Unidos, y lo hace con un comentario tan ridículo que ni el mismísimo José Mota lo usaría en uno de sus sketches. Según Rufián, Abascal, en su entrevista con medios internacionales, parece estar usando un micrófono de Nintendo Switch, y no contento con esto, hace un chiste sobre un señor con gabardina como si eso fuera lo más importante de la entrevista. En serio, ¿estamos hablando de un debate político o de un monólogo de un comediante amateur? Esta es la reflexión política que Rufián cree que España necesita. El nivel de análisis es tan profundo como una charca de verano. Y claro, lo más irónico de todo es que, mientras Rufián sigue tuiteando estas bobadas desde su trono de irrelevancia digital, Abascal está al otro lado del Atlántico, en una cena privada previa a la investidura de Donald Trump, codeándose con figuras internacionales de renombre, como Javier Milei, Ted Cruz y otros líderes que realmente marcan la diferencia en la política global. Pero claro, a Rufián no le gusta nada que otros, que no sean él, tengan éxito. Y si alguien está acumulando logros internacionales, ese alguien es Abascal. Mientras el líder de Vox sigue cultivando relaciones clave con figuras políticas de peso en el escenario mundial, Rufián se queda cómodamente instalado en su sillón, lanzando comentarios vacíos desde la seguridad de su teléfono móvil. El tipo, que se cree un héroe de la lucha por la independencia de Cataluña, no ha sido capaz de lograr ni una mínima de las promesas que hizo hace años. Rufián lleva años prometiendo la independencia de Cataluña en 18 meses, una promesa que parece tan firme como las promesas de ese amigo que siempre te dice la siguiente ronda la pago yo, pero que, al final, siempre acaba pidiendo prestado para la suya. De promesas incumplidas y promesas vacías está hecho el legado de este personaje, cuyo único mérito en la política ha sido ser el bufón oficial del independentismo catalán y, claro, acumular una gran cantidad de memes ridículos que solo sirven para alimentar su ego digital. ¿Es eso lo que España necesita? ¿Un político cuyo mayor logro es conseguir una sonrisa de alguien frente a la pantalla? Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, sigue demostrando que la política real se hace con trabajo, no con tweets. Abascal, al contrario de Rufián, no se dedica a hacer el payaso en las redes sociales ni a lanzar pullas vacías desde su teléfono. Abascal se ha ganado su lugar en los foros internacionales gracias a su constante trabajo en la defensa de los intereses de España, no a base de chistes fáciles o tweets de un minuto. En estos eventos internacionales, Abascal no está solo, acompañado de su micrófono de Nintendo Switch, como sugiere Rufián, sino que se encuentra rodeado de líderes internacionales que sí entienden lo que significa defender el futuro de su país. ¿Y Rufián? Rufián sigue ahí, en su mundo paralelo, lanzando comentarios huecos, como si el futuro de España dependiera de su habilidad para hacer bromas de mal gusto en Twitter. Lo peor de todo es que Rufián sigue convencido de que tiene algo valioso que ofrecer. Este tipo lleva años viviendo del ruido, pero no se da cuenta de que el ruido no genera resultados. A lo largo de su carrera política, ha dado un sinfín de discursos vacíos, de esos que son como los fuegos artificiales, brillan un momento, pero se apagan al instante. Prometió una Cataluña independiente en 18 meses, lo cual es un chiste recurrente que solo él se toma en serio. La única independencia que ha logrado es la de hacer su partido cada vez más irrelevante, mientras las promesas de un futuro próspero para Cataluña se disuelven como el humo. Y sin embargo, se atreve a criticar a Abascal, como si su partido tuviera alguna credibilidad. Abascal, en cambio, lleva años trabajando para ofrecer una alternativa seria a los ciudadanos españoles, y a pesar de las críticas de personajes como Rufián, sigue ganando terreno, tanto en España como en el ámbito internacional. Lo que está claro es que Rufián no tiene ninguna clase de plan para el futuro. Su partido no ha sido capaz de gestionar las crisis de Cataluña, y sigue arrastrando a la comunidad autónoma hacia la fragmentación y el desastre económico. Mientras tanto, España sigue enfrentando problemas mucho más graves que la lucha por la independencia de un territorio, la crisis económica, los impuestos asfixiantes, la inseguridad y el colapso de los servicios públicos. Pero, claro,
Rufián prefiere seguir peleándose con Abascal en Twitter en lugar de poner manos a la obra para resolver estos problemas. Este es el legado que deja el político de ERC, un rastro de promesas incumplidas, de contradicciones y de un circo mediático que tiene más que ver con el entretenimiento barato que con el trabajo serio y comprometido con la gente. Al final, la única preocupación de Rufián parece ser cómo salir en las redes sociales y conseguir un par de likes a costa de la política seria. Mientras Abascal sigue consolidándose como un líder político serio, con presencia internacional y un discurso claro, Rufián sigue siendo ese político que no sabe dónde está ni qué está haciendo. El problema no es solo que Rufián no tenga ideas, sino que lo peor de todo es que sigue teniendo una influencia desproporcionada, alimentada por un sistema político que premia el ruido y la irrelevancia. Mientras tanto, Abascal continúa demostrando que la política se hace con hechos, no con palabras vacías. El micrófono de Nintendo Switch de Rufián podrá generar carcajadas en su grupo de seguidores, pero no resuelve ni un solo problema real del país. El contraste no podría ser más claro. Mientras uno trabaja para defender los intereses de los ciudadanos, el otro se limita a lanzar chistes fáciles desde su sofá. Al final, lo que España necesita no son más bufones en Twitter, sino líderes que pongan el bienestar de los ciudadanos por encima de su ego y que, en lugar de hacer ruido, hagan algo para solucionar los problemas de todos. Y, por mucho que a algunos les duela, ese líder no es Rufián. Ahora bien, que no nos engañemos, Rufián no es el único responsable del circo político que vive España, pero indudablemente es uno de los personajes que más se ha prestado a alimentar ese espectáculo tan grotesco. El PSOE de Pedro Sánchez ha jugado un papel crucial en la creación y promoción de estos personajes mediáticos, que lejos de aportar soluciones, se dedican a amplificar el ruido y a sembrar la discordia. Mientras Pedro Sánchez sigue aferrado a su sillón presidencial a cualquier costo, cediendo a las exigencias de los separatistas y radicales, no solo permite, sino que fomenta la existencia de personajes como Rufián, quienes, al final, no hacen más que contribuir al caos político en el que estamos sumidos. En lugar de centrarse en resolver los problemas reales de los españoles, Sánchez ha preferido alinear a su partido con figuras que, lejos de aportar algo constructivo, solo refuerzan la idea de que el PSOE se ha convertido en una máquina de populismo barato. Esto, sin duda, ha facilitado que figuras como Rufián se cuelen en la escena política, aclamados por los medios de comunicación como si fueran grandes estadistas, cuando en realidad no son más que una sombra de lo que alguna vez fue la política española. Y claro, Rufián lo sabe. Como buen oportunista, ha aprendido a aprovechar cualquier espacio de visibilidad, por pequeño que sea, para hacerse notar. Mientras más ruido haga, más atención recibirá, y eso es lo que realmente le interesa. Para él, las ideas y las soluciones a los problemas de España son lo de menos. Lo que busca es protagonismo, notoriedad, un altavoz que le permita seguir alimentando su discurso lleno de eslogans vacíos y ataques sin fundamento. Pero, ¿a costa de qué? ¿De verdad tiene algo relevante que aportar? El problema es que su discurso no es solo superficial, es destructivo, y mientras él se dedica a hacer ruido y a provocar, España sigue hundiéndose en una crisis económica, política y social que necesita ser atendida con urgencia. Mientras Rufián se mofa del micrófono de Abascal, se olvida de la realidad. Mientras él se regocija en sus juegos verbales, lo que no puede esconder es la verdad, una verdad que se le escapa cada vez que lanza una puya. Abascal está fuera de España, reuniéndose con grandes figuras internacionales, defendiendo la unidad de su país y trabajando para que España recupere el respeto y la estabilidad que ha perdido. Mientras tanto, Rufián está cómodamente instalado en su sofá, lanzando críticas vacías a quienes se le crucen, como si eso fuera lo que realmente necesita España. Y no es que se trate de menospreciar a nadie, pero lo que Rufián no termina de entender es que la política no se hace desde un sofá ni desde las redes sociales, se hace desde el trabajo, la acción, la responsabilidad y el compromiso. Mientras Abascal se sienta con los líderes mundiales, presentando propuestas que buscan fortalecer a España en el contexto global, Rufián se queda atrapado en su rincón de irrelevancia, quejándose de un micrófono y de cualquier otra cosa que se le ocurra mientras, paradójicamente, su propio partido ha llevado a Cataluña al borde de la fragmentación política y la ruina económica. Un partido que, bajo el mando de Sánchez, ha permitido que los separatistas sigan ganando terreno, alimentando un fuego que está quemando los cimientos de la unidad nacional. Es que, ¿qué tiene realmente Rufián para ofrecer, más allá de su habilidad para hacer el payaso en redes sociales? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Rufián no es más que un eco de promesas vacías y discursos huecos. Un hombre cuyo principal talento parece ser el de repetir consignas vacías sobre la independencia de Cataluña, cuando la propia Cataluña, bajo su liderazgo, está al borde del abismo económico. Rufián es incapaz de poner en orden su propia comunidad autónoma,
donde los problemas se acumulan día tras día, desde una economía debilitada hasta la falta de servicios públicos, pasando por una creciente fuga de empresas y talento. Pero en lugar de centrarse en resolver estos problemas reales que afectan a los ciudadanos de Cataluña, sigue empeñado en prometer la independencia, como si fuera una solución mágica a todos los males. Como si los catalanes no tuvieran ya suficientes problemas con los impuestos elevados, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad, la falta de vivienda asequible y el desempleo juvenil. Pero no, Rufián sigue empecinado en su discurso radical, ignorando que el verdadero reto es garantizar una Cataluña próspera, cohesionada y, sobre todo, unida con el resto de España. Mientras tanto, España enfrenta una crisis económica sin precedentes, con la clase media estrangulada por los impuestos, el desempleo disparado, la deuda pública creciendo a niveles insostenibles y una juventud que se ve obligada a emigrar para buscar un futuro mejor. Y en medio de todo esto, Rufián sigue con sus tonterías, con sus ataques destructivos, como si el país fuera una broma. Lejos de ser un líder que busque soluciones, se limita a sembrar más división, más enfrentamiento, más caos. La política no puede ser eso. La política debe ser un espacio para la construcción de un futuro mejor, para trabajar en conjunto por el bienestar común. Pero en el caso de Rufián, parece que su única prioridad es destruir lo que se ha logrado hasta ahora, hacer ruido y llamar la atención, a costa de lo que sea. Y lo peor de todo es que sigue siendo respaldado por aquellos que, en lugar de exigirle soluciones, lo aplauden por su teatro político. En resumen, mientras España se enfrenta a desafíos monumentales, personajes como Rufián siguen haciendo de la política un circo, aprovechando cualquier oportunidad para crear más tensión y división, mientras el verdadero trabajo, el que requiere compromiso y soluciones reales, queda en segundo plano. Y lo más triste es que, al igual que otros tantos, se oculta detrás de la falsa bandera de la lucha por la libertad y la independencia, cuando lo único que está haciendo es seguir cavando más profundo el agujero en el que España se encuentra. Y por si todo lo que hemos visto hasta ahora no fuera suficiente para abrirnos los ojos, tenemos al PSOE, que continúa permitiendo que personajes como Gabriel Rufián sean parte de su estrategia política. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Es que ya no tienen ni un mínimo de vergüenza? Mientras Pedro Sánchez sigue sumido en sus pactos oscuros y sus constantes cesiones a los separatistas, personajes como Rufián, sin ningún reparo, se dedican a hacer el ridículo desde la tribuna del Congreso, lanzando chistes que pretenden disimular la gravedad de los temas que realmente deberían estar en discusión. ¿De verdad nos tomamos en serio a este tipo? Mientras el país atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, con la economía tambaleándose, la sanidad al borde del colapso y la educación desmoronándose, Rufián sigue jugando al entretenimiento barato en el Parlamento. Y lo más preocupante es que hay quienes le siguen el juego, como si de verdad tuviera algo relevante que aportar a la política española. ¿Es que alguien puede seguir tomando en serio a un personaje que, en lugar de trabajar por la estabilidad del país, se dedica a lanzar bromas y a sembrar discordia? Mientras los problemas reales de los ciudadanos siguen sin ser atendidos, este tipo sigue ganando protagonismo, como si su principal función fuera crear el caos y las divisiones, en lugar de buscar soluciones constructivas. Es una vergüenza, pero lamentablemente no es algo que nos sorprenda, porque es la tónica de este gobierno y de los partidos que lo sustentan. Sánchez, lejos de liderar con responsabilidad y de gestionar el país con visión de futuro, se dedica a mantener pactos espurios con los separatistas y a ceder a sus exigencias, mientras la situación de España empeora a pasos agigantados. Y luego tenemos a Santiago Abascal, un líder que, para algunos, es demasiado directo, pero que, para otros, es el político que defiende la unidad de España con una firmeza que hoy en día escasea en muchos de sus colegas. Abascal no es de esos políticos que hacen ruido vacío ni que protagonizan películas en Twitter, buscando la X o manipulando la opinión pública con mensajes fáciles. No necesita protagonismo mediático para demostrar que España puede ser fuerte en el escenario internacional, porque su trabajo habla por sí mismo. Es un hombre que entiende que la política se hace con hechos, no con tonterías. A lo largo de su carrera ha demostrado ser coherente con sus principios y ha mantenido una postura firme en la defensa de los intereses nacionales, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, lo social y lo político. En cambio, Rufián, que se cree el gran héroe de la política catalana, ni siquiera sabe lo que significa defender los intereses del conjunto de la nación, mucho menos ofrecer soluciones que sirvan para resolver los problemas reales de los ciudadanos. La diferencia entre Abascal y Rufián es, sencillamente, abismal. Mientras uno se dedica a construir, el otro se limita a destruir, a dividir y a generar caos. Y lo más grave de todo es que, mientras Abascal lucha por los intereses de los ciudadanos españoles y por la estabilidad de nuestra nación, Rufián sigue dedicándose a sembrar discordia y enfrentamientos, sin ofrecer ni una sola propuesta seria que pueda contribuir a mejorar la situación del país.
Rufián sigue pensando en sus propios intereses, en su ego personal y en sus proyectos separatistas, mientras que Abascal pone por delante los intereses de todos los españoles, sin distinciones ni partidismos. España necesita líderes serios, responsables, comprometidos con el bienestar de todos los ciudadanos, y eso, por suerte, lo representa Santiago Abascal. A lo largo de su carrera política, ha demostrado que es un hombre de principios, que está dispuesto a afrontar los retos más complejos del país con coraje y determinación. No se esconde detrás de fórmulas vacías, ni busca desviar la atención con espectáculos mediáticos. Abascal sabe que lo que hace falta para resolver los problemas de España no son promesas populistas ni discursos vacíos, sino acciones concretas, soluciones reales y un compromiso firme con la unidad de la nación. Mientras tanto, Rufián sigue haciendo ruido, dejando tras de sí un rastro de vacíos políticos, promesas incumplidas y divisiones que solo favorecen a aquellos que quieren romper España. Sus constantes ataques al sistema, a la unidad territorial y su actitud destructiva no sirven más que para agrandar la fractura en la sociedad española. Y todo esto lo hace mientras se esconde detrás de su personaje de opositor valiente y defensor del pueblo, cuando en realidad no es más que un bufón al servicio de un separatismo que no tiene ni pies ni cabeza. Rufián, con su estilo de político de salón y su afán por ganar protagonismo en las redes sociales, no está aportando nada positivo al debate público. Puede seguir siendo el chiste de Sánchez y el hazmerreír de muchos, pero lo cierto es que su tiempo está llegando a su fin. España necesita políticos que estén a la altura de los desafíos del siglo XXI, no payasos de circo que solo están interesados en protagonizar el espectáculo. En este momento crítico, lo que España necesita es seriedad, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso real con el pueblo. Es necesario que los líderes políticos actúen con madurez, con una visión clara del futuro y con la voluntad de trabajar por el bien común. Santiago Abascal, sin necesidad de estar todo el tiempo en los medios o buscando el aplauso fácil, ha demostrado que ese es el camino a seguir. Mientras tanto, Rufián y otros políticos de su calaña seguirán siendo parte de un circo político que nada aporta al país, pero que, lamentablemente, sigue teniendo espacio en el debate público. Porque, al final del día, el futuro de España no se construye desde Twitter ni desde el sofá de un plató de televisión. Se construye desde el trabajo duro, desde la dedicación sincera y desde el compromiso firme de aquellos que entienden que lo que está en juego es mucho más que su ego personal, es la unidad, la soberanía y el bienestar de todos los ciudadanos. España necesita a alguien que esté dispuesto a defender lo que verdaderamente importa, y ese alguien, por suerte, no es Rufián. Ese alguien se llama Santiago Abascal. Y ese es el tipo de líder que España necesita para afrontar los desafíos que tiene por delante.